Sensor Estudio toca las nubes decorativas. Estados Unidos recientemente presionó indirectamente a Japón y Australia. Se preguntó qué harían Japón y Australia si estalla una guerra en el estrecho de Taiwán entre Estados Unidos y China. Esto no es solo una petición diplomática, sino posiblemente una preparación para un gran evento futuro. Hoy vamos a tratar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Según el Financial Times, el 12 de julio, Elbridge Colby, subsecretario de Política del Departamento de Defensa de Estados Unidos, se reunió con funcionarios de defensa de Japón y Australia para solicitar una postura clara sobre su papel en caso de un conflicto armado entre Estados Unidos y China. Esto es impactante. ¿Saben por qué? Estados Unidos nunca antes había exigido tan directa y concretamente la participación de sus aliados en planes bélicos relacionados con el conflicto entre ambos lados del estrecho. De hecho, según un informe del Financial Times, se dice que la solicitud sorprendió a los gobiernos de Japón y Australia, ya que ni siquiera Estados Unidos ofrece un cheque en blanco para defender Taiwán. Esto indica un cambio fundamental en la política exterior estadounidense, abandonando la ambigüedad estratégica que ha seguido hasta ahora. En resumen, Estados Unidos ha advertido a China que no toque a Taiwán imprudentemente, eligiendo proteger a Taiwán sin provocar a China, dejando ambigua su postura sobre si defendería o no a Taiwán. Hasta ahora, todos los presidentes de Estados Unidos han mantenido esta estrategia, incluyendo al presidente europeo, quien nunca afirmó claramente que protegería específicamente a Taiwán. En otras palabras, Estados Unidos también ha pospuesto su decisión, conservando un margen político. El problema radica en que Estados Unidos solicitó a sus aliados, Japón y Australia, que especificaran su respuesta ante una posible guerra en el estrecho de Taiwán, incluyendo si enviarían tropas y en qué cantidad. Japón y Australia han mostrado reacciones incómodas hasta ahora. Y es comprensible, porque incluso Estados Unidos mantiene una ambigüedad estratégica sobre si defenderá a Taiwán. Así que pedirles a sus aliados que digan ahora mismo cuál será su papel militar exacto y específico no tiene mucho sentido. Es comprensible que los países eviten hacer declaraciones específicas para no asumir toda la responsabilidad. De hecho, Japón y Australia rechazaron la petición de Estados Unidos. Veamos primero la reacción de Japón. El Ministerio de Defensa de Japón expresó que es difícil dar una respuesta concreta a una pregunta hipotética sobre una posible contingencia en Taiwán. Además, informaron que si tal situación realmente ocurre, la respuesta se determinará según la Constitución japonesa, el derecho internacional y las leyes nacionales relevantes. Estas afirmaciones se consideran como el uso de un lenguaje diplomático muy prudente. Japón tiene grandes restricciones legales para la intervención combativa de las fuerzas de autodefensa y para llevar a cabo una guerra conjunta con otro país debido a su constitución pacifista, lo que requiere un proceso político que incluye la aprobación del Parlamento, la interpretación y el ajuste constitucional. Además, en Japón, la mayoría opina que si Estados Unidos no aclara cómo responder, ¿por qué deberían hacerlo ellos? Por eso, el gobierno parece haber elegido responder con firmeza, pero manteniendo el equilibrio diplomático ante la petición del viceministro Colby. Por otro lado, la reacción de Australia fue más clara y firme que la de Japón. El ministro de Industria de Defensa de Australia, Pekon Noi, declaró en una entrevista con ABC el 13 de julio que la soberanía de Australia es lo más importante. No discutimos situaciones hipotéticas. Y también dijo que en ningún conflicto se hará una promesa previa de enviar tropas. La decisión de enviar o no tropas será determinada por el gobierno en ese momento. La declaración del ministro Conroy equivale a un rechazo oficial a la solicitud de Estados Unidos. Se desconoce cómo intervendrían en una guerra entre ambos lados del estrecho, pero por ahora no dieron una respuesta concreta. Este mensaje muestra que Australia aprecia su alianza con Estados Unidos, pero da prioridad a su soberanía nacional e independencia política. Además, estas declaraciones expresan diplomáticamente la insatisfacción de Australia sobre el reciente reparto de roles militares con Estados Unidos y la carga que siente al respecto. Australia está preocupada por la creciente influencia de China en el Pacífico Sur. No obstante, una intervención preventiva en un conflicto entre ambas orillas del estrecho resulta incómoda incluso a nivel interno para ellos. Japón enfatizó que tomará decisiones basadas en principios y propuestas legales según la ley. Australia rechazó, de forma directa y política, cualquier promesa de intervenir en la situación. ¿Por qué Colby Chagun hizo este comentario? Aunque es inusual, hay dos posibilidades. La guerra entre ambos lados podría ser inminente, por lo que se les pidió a Japón y Australia que tomaran medidas. También es posible que la solicitud se relacione con el anuncio de la Estrategia de Defensa 2025 a finales de agosto. Hay dos posibilidades. Los aviones de combate del ejército chino han cruzado la línea media del estrecho de Taiwán unas 120 veces al mes, volviendo esa frontera prácticamente inútil. China también está reforzando velozmente su poder militar terrestre,
El Ejército Popular de Liberación de China también está formando unidades especializadas de respuesta rápida contra amenazas de drones externos. En este momento, el ejército chino parece estar a punto de devorar Taiwán, por lo que muchas personas están preocupadas. Ante declaraciones como las del viceministro Colby, algunos afirman que la guerra podría estar próxima. Elbridge Colby, viceministro de Políticas del Departamento de Defensa, es una figura clave en el equipo de seguridad y relaciones exteriores del presidente Donald Trump, liderando la formulación y ejecución de la agenda de defensa Make America Great Again. Se le puede considerar el líder activo de la agenda Estados Unidos primero de la administración Trump. El viceministro Colby ha abogado por minimizar los compromisos extranjeros de Estados Unidos, asignar roles a los aliados para contener a China y una estrategia donde los aliados, no Estados Unidos, lideren la contención de China. La reciente solicitud a Japón y Australia sobre roles específicos en una posible contingencia en Taiwán se hizo en este contexto. Sin embargo, Estados Unidos tampoco ha dado una respuesta oficial definitiva sobre la defensa de Taiwán. Estados Unidos ha mantenido una postura de ambigüedad estratégica para evitar provocar a China. Estados Unidos ha exigido a Japón y Australia que presenten planes de acción y propuestas de contribución de tropas ante una posible guerra con China. Esta actitud ambivalente resultó bastante desagradable e incómoda para Japón y Australia. Este tipo de fricción diplomática ya ha ocurrido antes. El vicesecretario Colby ha incomodado a ambos países en varias ocasiones. En la primavera de 2025, el vicesecretario Colby exigió públicamente a Japón aumentar su presupuesto de defensa al 3% del Producto Interno Bruto, siendo el caso más representativo. Las declaraciones causaron mucha sensibilidad en Japón y se conoce que el primer ministro Ishiba reaccionó fuertemente en contra. Debido a la exigencia de Estados Unidos, Japón comenzó a considerar seriamente la propuesta de aumentar gradualmente el presupuesto de defensa del 3% al 3.5%. Sin embargo, poco después de surgir esta tendencia, el viceministro Colby declaró unilateralmente que incluso el 3% era insuficiente y que debía aumentarse al menos al 5%. El estilo diplomático del viceministro Colby de ejercer presión excesiva sin considerar la situación de Japón causó un fuerte desagrado entre las autoridades diplomáticas y los políticos japoneses. Surgieron críticas no oficiales de que su enfoque era demasiado unilateral e ignoraba la realidad. En la relación con Australia, el viceministro Colby también ha sido mencionado frecuentemente como una figura central en conflictos delicados. Un ejemplo representativo es el tema relacionado con Australia, United Kingdom, United States. Australia, United Kingdom, United States es una alianza de seguridad entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia que proporciona a Australia tecnología de submarinos nucleares. Este grupo de cooperación era una estrategia clave para contener a China, pero el viceministro Colby decidió unilateralmente revisarlo por completo. Esta decisión sorprendió al gobierno australiano y llevó a la diplomacia a percibir que Estados Unidos podría ser un socio inestable que puede manejar acuerdos estratégicos en cualquier momento. El viceministro Colby ha tomado medidas unilaterales sin considerar adecuadamente las posturas de Japón y Australia, y ahora lidera la elaboración de la nueva estrategia de defensa de Estados Unidos que se anunciará en 2025. Por eso, sus declaraciones son cruciales para ambos países. Japón y Australia no ven esta solicitud simplemente como una opinión política, sino como un aumento de la carga y la presión sobre la alianza. Se dice que el viceministro Colby hizo estas declaraciones no por una guerra inminente en el estrecho de Taiwán, sino por la estrategia de defensa de 2025. A finales de agosto, el viceministro Colby anunciará la estrategia de defensa para 2025. Se desconoce el contenido exacto, pero expertos creen que la estrategia de defensa de 2025 seguirá la teoría del viceministro Colby. La opinión predominante es que la estrategia de Estados Unidos priorizará impedir la invasión china a Taiwán y la defensa del territorio estadounidense, mientras que la mayoría de las tareas para disuadir amenazas como Corea del Norte y China serán asignadas a los países aliados. Japón, Australia y Corea del Sur fueron consultados sobre su papel en caso de una guerra en el estrecho de Taiwán, lo que representa un gran problema para estos países. Holvis Kangan aboga por reducir las tropas estadounidenses en Corea del Sur y ajustar sus funciones. Ha argumentado que Corea del Sur debería asumir un papel más protagónico en la defensa contra Corea del Norte, en lugar de depender principalmente de las tropas estadounidenses. Se prevé que la estrategia de defensa de 2025 aborde la reducción de tropas estadounidenses en Corea del Sur. Expertos creen que se anunciaría una estrategia de defensa para que Corea del Sur asuma más responsabilidad en contener a China.
Si ocurre una guerra en el estrecho de Taiwán entre Estados Unidos y China, parece que la opinión pública en Corea del Sur ya tiene decidido cómo debería responder el país ante tal conflicto. Según una encuesta de junio, ante un conflicto grave entre Estados Unidos y China, el 40.6% de los surcoreanos cree que se debe apoyar a Estados Unidos, el 2.7% a China y el 51.3% opina que se debe mantener la neutralidad. En resumen, la opinión mayoritaria es que no se desea un conflicto en el estrecho de Taiwán, pero tampoco que Corea del Sur intervenga directamente en una posible guerra entre ambas partes. En cuanto al rol de las fuerzas estadounidenses en Corea, si estalla una guerra, el 42.3% opinó que deberían limitarse a brindar apoyo logístico e informativo a las operaciones militares en Taiwán, pero solo dentro de la península coreana. El 29.5% opinó que las tropas de Estados Unidos en Corea deberían enfocarse solo en disuadir provocaciones militares norcoreanas y defender a Corea del Sur. La mayoría no desea la retirada de las tropas estadounidenses de la península coreana. Se plantea cómo respondería Corea ante un conflicto entre ambas naciones. El 49.3% apoyó que Corea brinde ayuda humanitaria, mientras que el 15.8%, la segunda respuesta más común, prefirió la neutralidad y no intervención. Además, el 13% apoyó retrasar el suministro de armas y municiones, el 6.8% el envío de tropas no combatientes y el 6.1% el envío de tropas de combate. Las acciones de Estados Unidos a menudo tienen un significado profundo. ¿Qué creen que debería hacer Corea si estalla una guerra entre China y Taiwán? Por favor, compártanlo también en los comentarios. Aquí termina el video. Gracias.